Hola con todos, mi nombre es Diego y es un gusto estar nuevamente con ustedes para seguir estudiando más del fascinante mundo de la Biblia. En esta serie nosotros estudiamos el Evangelio de principio a fin. Vemos cómo Jesús y el trabajo que hizo en la cruz es en realidad el tema central de toda la Biblia. Esta serie está basada en el libro El Gran Panorama Divino, que tú lo puedes conseguir en la librería Palabras de Esperanza. Hoy empezamos la lección titulada El Reino Proclamado. Si no has podido ver las lecciones anteriores, te invito a que lo hagas en nuestro canal de YouTube, Cristotelos. Créeme que no podrás entender del todo esta lección sin haber visto las lecciones anteriores. En esta lección estudiamos cómo Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de Dios, las promesas de la Biblia. Y esto es lo que en sí nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 1:20, que en Jesús todas las promesas son sí. El apóstol obviamente se está refiriendo a las promesas y a las profecías del Antiguo Testamento. En las lecciones anteriores ya hemos visto cómo Jesús es el cumplimiento de las promesas del nuevo pueblo de Dios, del nuevo templo y del nuevo Éxodo. Particularmente hemos visto que Jesús es el Rey prometido, el Hijo de David, quien traería paz y traería liberación, es decir, que traería un nuevo éxodo, no tan solo a Israel, sino también a todas las naciones. Y más que nada vimos que esta liberación no se trata de una liberación física, sino de una liberación espiritual, es decir, de la liberación del poder del pecado. En la lección anterior vimos cómo Jesús, desde su resurrección, ya se ha sentado en el trono de Dios, es decir, que Él ya es rey, ya ha sido coronado como este hijo de David que venía a establecer el reino de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios ya ha empezado. En esta lección y en las lecciones siguientes veremos cuáles son las implicaciones para la iglesia, para este tiempo, el decir que Jesús ya es rey y que el reino de Dios ya ha empezado, pero que en sí no está del todo consumado. Empecemos. Una vez que Jesús resucitó y se le apareció a sus discípulos, tenemos una conversación entre ellos en Hechos 1 del 6 al 8. Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, le contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí podemos ver claramente que los discípulos guardaban esta esperanza mesiánica de la restauración de Israel. Y la respuesta de esto, vemos que Jesús no les está diciendo que la restauración no va a llegar, sino que les dice que su función no es saber el tiempo de esta restauración, sino ser testigos de Jesús, ser testigos de su evangelio. No tan solo en Israel, y esto es muy importante, Jesús no les dice que ellos tienen que ir a testificar al pueblo de Israel que el reino de Dios va a empezar o ya ha empezado, sino que les dice que vayan hasta los confines de la tierra, hasta todas las naciones. Nótese que Jesús les dice que tienen que esperar hasta la llegada del Espíritu Santo. Esto nos dice que el trabajo en sí que los discípulos van a realizar y que la iglesia va a realizar desde ese momento en adelante no es un trabajo que se puede hacer por esfuerzo humano, sino que es en realidad el trabajo del Espíritu Santo, es decir, el llamar a todas las naciones a que tengan fe en Jesús. Aquí podemos ver que la restauración del reino va mucho más allá de lo que los discípulos esperaban. El reino de Israel ciertamente será restaurado, pero ya no como era antes, es decir, que no se tratará de una sola nación, sino que será un reino para todas las naciones. Aquí nuevamente podemos ver el corazón de Dios para toda la humanidad. Dios no solo está interesado en Israel, sino que Dios está interesado en todo el mundo. Dios escogió a los judíos para que a través de ellos todas las naciones lleguen a tener el conocimiento de Dios. Y esto lo podemos ver en las promesas que Dios le hizo a Abraham. La promesa es de bendecir a todas las familias de la tierra a través de los israelitas. Y cuando Dios sacó a los judíos de Egipto,
Ahí también podemos ver este amor de Dios hacia las naciones, porque los extranjeros, algunos extranjeros también se beneficiaron de las bendiciones que Dios le dio al pueblo. Y esto podemos ver con el caso de Rahab en Josué 6. Aún más, cuando los profetas proclamaban la restauración de Israel a través de la llegada del siervo, vemos que la restauración nuevamente no comprendía tan solo a Israel, sino que el siervo daría luz a todas las naciones, sería la luz para las naciones, y a todos los confines de la tierra vendrían a la salvación de Dios. Y esto lo podemos ver en Isaías 42:6 y en Isaías 52:10. Así que con todo esto podemos ver que la llamada de Jesús a sus discípulos de ser testigos hasta en los confines de la tierra no es algo nuevo, sino que siempre ha sido el corazón de Dios. Y ahora la pregunta es, ¿cómo esto se logra? Y la respuesta, según lo que vimos en el pasaje de Hechos, es a través de la llegada del Espíritu Santo. Recordemos que a través de los profetas, Dios prometió darles un nuevo pacto. Eso lo podemos ver en Jeremías 31:33. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora los profetas Ezequiel y Joel dejan claro que este nuevo pacto se refiere en sí a la llegada del Espíritu Santo. Ezequiel 36, versículos 26 al 27. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un nuevo espíritu. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Joel 2, 28 al 32. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas, y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida. En otras versiones dice, será salvo. El problema con el primer pacto no fue el pacto en sí, sino que fue el corazón de los israelitas. Debido a su pecado, ellos no podían guardar el pacto. Así que ahora Dios está proveyendo un nuevo corazón donde el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, radica y habilita a las personas a amar a Dios, a guardar el pacto. Y esto es lo que Jesús está diciendo aquí en Hechos 1, los versículos del 4 al 5. Dice, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Amigos, aquí nuevamente vemos que Jesús está cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento. Está prometiendo la llegada del Espíritu Santo prometido, la promesa del Padre. Y podemos ver su realización en Hechos 2 de los versículos 1 al 11. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon. Quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios.
Amigos, con todo esto podemos ver nuevamente que en Jesús las profecías del Antiguo Testamento se hacen realidad. Jesús está trayendo la restauración prometida, pero esta restauración no es tan solo para Israel, sino también para todas las naciones de la tierra. Y esto lo podemos ver hecho realidad en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos en forma visible y audible, es decir, en una forma que las personas se pueden dar cuenta y pueden saber lo que está pasando. Los discípulos, todos ellos judíos y de clase trabajadora sin mayor educación, empiezan a hablar en lenguas diferentes, al punto que todas las personas, los representantes de las naciones, pueden ahora reconocer su idioma, pueden escuchar cómo Dios es alabado en su propia lengua. Y de esa manera Jesús está cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Jesús está cumpliendo lo que le dijo Dios a Abraham, que todas las naciones serán bendecidas a través de su descendencia. En otras palabras, el Espíritu Santo habilita a los discípulos para que ahora ellos puedan llevar a cabo la obra encomendada por Jesús. Esto sin duda es algo muy importante. Aquí podemos ver cómo Jesús y el Evangelio está siendo transmitido a todas las naciones de la tierra. Aquí podemos ver cómo Jesús y su evangelio está borrando los efectos del pecado, es decir, llevándonos nuevamente de regreso a Génesis 2. Fue en Babel, en la torre de Babel, donde por el pecado del ser humano Dios dispersa a las naciones a través de diferentes lenguas. Las personas no podían entenderse el uno al otro, y ahora es a través de la llegada del Espíritu Santo donde las personas pueden finalmente entenderse el uno al otro, y es ahora a través de la llegada del Espíritu Santo que habilita a todas las naciones a que comprendan nuevamente el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio. Jesús sin duda está trayendo el reino de Dios, y esto lo seguiremos viendo en las siguientes lecciones. Mi nombre es Diego Herrera y te agradezco por tu compañía, y espero que lo sigas haciendo para poder seguir estudiando juntos más del fascinante mundo de la Biblia. Saludos.